¿Alguna vez has intentado dejar atrás tu ego solo para sentirte más atrapado en él que nunca? Tal vez pensaste que, al trabajar en tu crecimiento personal, ibas a liberarte de esos impulsos que te atan al ego, pero sorprendentemente, cuanto más intentas trascenderlo, más parece aferrarse a ti. En este video, vamos a explorar los desafíos profundos y a veces frustrantes de tratar de trascender el ego. Hablaremos de por qué es una tarea tan compleja y qué es lo que realmente implica enfrentarse a las capas más profundas de nuestra identidad. Si estás en este camino de autoconocimiento y crecimiento personal, quédate, porque vamos a descubrir algunos de los obstáculos más comunes que todos encontramos en esta travesía y cómo enfrentarlos para poder seguir avanzando hacia una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. El ego es esa parte de nosotros que nos hace sentir únicos y separados de los demás. Es la voz interna que nos define, que nos dice quiénes somos, qué creemos y cómo encajamos en el mundo. Nos ayuda a construir una identidad, a sentir que tenemos un lugar propio, que somos alguien. Y, aunque a menudo se habla del ego de forma negativa, no es algo inherentemente malo. El ego cumple una función importante. Nos da seguridad, nos permite diferenciarnos y nos impulsa a cuidarnos, a sobrevivir. Sin él, perderíamos esa estructura mental que nos permite tomar decisiones y navegar por la vida. Sin embargo, cuando el ego toma el control, limita nuestra capacidad de ver más allá de esa identidad. Nos encierra en patrones de pensamientos, miedos y expectativas que pueden impedirnos crecer y conectarnos auténticamente con los demás. Aquí es donde surge el primer gran desafío en el camino hacia trascender el ego. Reconocer su papel en nuestras vidas sin dejar que nos domine o defina por completo. Trascender el ego significa, en gran parte, soltar las etiquetas que hemos construido sobre nosotros mismos. Con el tiempo, nos hemos contado historias sobre quiénes somos. Soy exitoso, soy esta profesión, soy fuerte y autosuficiente. Estas etiquetas nos dan una estructura y sentido de identidad, pero al mismo tiempo nos limitan. Nos aferramos a ellas como si fueran la esencia de nuestro valor. Imaginemos a alguien cuya identidad gira en torno a su profesión. Tal vez se define principalmente como un médico o una empresaria. La idea de dejar de aferrarse a esa etiqueta puede ser aterradora, porque implica cuestionarse: si no soy esto, entonces ¿quién soy? Y ese miedo viene del pensamiento de que, al soltar esas etiquetas, podría perderse el sentido de valor y propósito. Para empezar a trabajar con este desafío, puedes practicar algo simple pero poderoso: observar tus pensamientos y etiquetas sin identificarse totalmente con ellos. Por ejemplo, en vez de decir «yo soy exitoso» o «yo soy esta profesión», intenta cambiarlo por «en este momento experimento éxito» o «trabajo en esta área». Así, creas un poco de distancia entre tu identidad y los roles que juegas, permitiendo que tu verdadero ser pueda ir saliendo a la superficie sin quedar atrapado en una etiqueta. Trascender el ego nos lleva a una vulnerabilidad profunda. Al soltar esa capa protectora que hemos construido, nos abrimos a la incertidumbre y a una empatía más real con los demás. Nos permitimos ver y ser vistos sin las defensas habituales, sin esa armadura que el ego nos da. Y aunque esto puede sonar liberador, la realidad es que a muchos les genera miedo. Pensemos en alguien que siempre ha sido visto como fuerte o inquebrantable. Al soltar el ego, esta persona puede sentir que se queda sin esa protección, expuesta, como si el mundo ahora pudiera ver todas sus inseguridades y dudas.
Es común sentir miedo a mostrarse en esta versión vulnerable, sin esa capa que el ego construyó para proyectar fortaleza o control. Para avanzar en este desafío, es esencial aceptar la vulnerabilidad como parte de nuestra humanidad. Este paso nos permite desarrollar autocompasión, aceptándonos sin condiciones. Cada vez que te sientas vulnerable, en lugar de evitarlo, trata de verlo como una oportunidad para conectar de forma auténtica contigo y con los demás. Esta apertura es un camino hacia una autenticidad que solo surge cuando dejamos atrás las máscaras del ego. Un desafío particularmente sutil en el camino de trascender el ego es el fenómeno conocido como ego espiritual. Aquí, el ego toma una nueva máscara, la de la superioridad espiritual. Es esa voz interna que empieza a pensar: yo soy más consciente que los demás, estoy en un nivel más alto de desarrollo personal, o he logrado entender cosas que otros no. Este es un ejemplo de cómo el ego reaparece de forma engañosa, incluso en el contexto de la espiritualidad o el crecimiento personal. Tal vez una persona empieza a meditar, a practicar la autocompasión o a profundizar en sus aprendizajes, pero sin darse cuenta, su ego vuelve, disfrazado de humildad o sabiduría, para susurrarle que ha llegado más lejos que otros. Para enfrentar este desafío, es crucial practicar la autoobservación y cuestionar constantemente nuestras motivaciones internas. ¿Por qué estoy en este camino? ¿Realmente estoy buscando crecer o demostrar algo? Mantenernos vigilantes ante estos trucos sutiles del ego y recordarnos que todos estamos en un proceso, sin comparaciones, nos permite avanzar de manera genuina y humilde. El ego nos da una sensación de control sobre nuestra vida. Nos hace creer que si nos aferramos a ciertos pensamientos, roles o expectativas, estaremos seguros y preparados para cualquier situación. Pero, al intentar soltar el ego, nos enfrentamos al miedo de dejar ir ese control. Sentimos como si, al hacerlo, nos estuviéramos lanzando a un vacío, a un espacio donde no tenemos certeza ni garantías. Imagina a alguien que está acostumbrado a planificar cada aspecto de su vida. Siempre sabe lo que va a hacer y tiene su camino definido. Al intentar soltar el ego, se encuentra con una incertidumbre que le genera ansiedad, como si le faltara el suelo bajo los pies. Esa sensación de dejar ir el control puede ser abrumadora, ya que nos hace sentir vulnerables y expuestos a lo desconocido. Una práctica que ayuda a trabajar este miedo es la meditación, que nos entrena a soltar el control en el momento presente. Al centrarte en la respiración y simplemente observar tus pensamientos sin intervenir, aprendes a aceptar que no siempre necesitas controlar cada instante o emoción. Dedicar unos minutos al día a esta práctica te permitirá explorar esa libertad de vivir sin aferrarte, dejando que la vida siga su flujo natural sin la constante intervención del ego. El ego tiene una tendencia natural a juzgar a los demás. Nos impulsa a comparar y a criticar, buscando constantemente reafirmar nuestra propia valía o sentido de superioridad. Cuando juzgamos a otros, a menudo es para alimentar una falsa sensación de ser mejores o más correctos en comparación. Imaginemos a alguien que se encuentra criticando a los demás por sus decisiones o estilo de vida. Quizás esa persona dice cosas como «yo nunca haría eso» o «mis valores son más fuertes». En realidad, estos juicios suelen reflejar una inseguridad interna. El ego proyecta en otros lo que no quiere ver en sí mismo, buscando tapar sus propias dudas y temores. Para enfrentar este desafío, intenta practicar la observación sin reacción.
La próxima vez que surja un juicio hacia alguien, respira profundamente y observa el pensamiento sin actuar sobre él. En lugar de dejar que el juicio crezca, reconoce su presencia y practícalo desde una aceptación radical. Acepta que todos estamos en caminos diferentes, con historias y desafíos propios. Trascender el ego es un camino lleno de desafíos. Hemos hablado de los obstáculos que surgen al intentar soltar nuestra identidad fija, enfrentar la vulnerabilidad, lidiar con el ego espiritual, soltar el control y abandonar el juicio. Todos estos desafíos son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Recuerda, trascender el ego no significa eliminarlo por completo. El ego es parte de nuestra humanidad y no podemos ni debemos hacerlo desaparecer. La clave está en tomar conciencia de su presencia y en aprender a vivir en equilibrio, sin dejar que domine nuestras vidas. Ahora, cuéntanos en los comentarios. ¿Has experimentado alguno de estos desafíos? ¿O quizá has enfrentado otros en tu camino de crecimiento personal? Nos encantaría conocer tu experiencia y crear una comunidad de apoyo en este viaje de autodescubrimiento. Si te interesa seguir profundizando, en el próximo video hablaremos de una técnica específica para desactivar esos patrones del ego cuando surgen. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos pronto en el siguiente paso de este camino de transformación.